Sean bienvenidos a Crónicas de Moclas. Estamos en el quinto episodio y estoy emocionado porque escuches la siguiente historia. Así que ponte cómodo porque vas a escuchar Avanti Savoia. Otoño de 1918, Dolomitas, cerca del norte de Italia. En unos grandes Alpes llenos de vegetación se encuentra Luca Vicenzo, un gran soldado italiano que pertenece a los Arditi. Los Arditi eran soldados de asalto de élite de Italia durante la Primera Guerra Mundial, que su lema era La Vittoria o Tutti Accopati, que se traduce como o ganamos o todos morimos. A lo largo de nuestra vida queremos tener una fuerza de élite, pero no para ir a una guerra, sino para que sean nuestros amigos, sin importar el número de personas que estén en el grupo, quizás sean 3 o 2, pero siempre recuerden las sabias palabras de los Arditi. Todos me decían que cambiaríamos el rumbo de Italia, y así lo hicimos, pero ¿a qué costo lo hice yo? Me costó demasiado dejar de pensar en esos momentos donde estaba en el frente, donde era yo con mi armadura quien recibía todas esas balas, donde me decían, harías cualquier cosa por Italia, y yo solo respondía que sí. Nos habíamos enlistado mi hermano Mateo y yo, dos gemelos italianos, jóvenes, que no sabían mucho de lo que hacer con su vida, pero al menos teníamos un propósito, salir vivos de ahí. Aún recuerdo esa misión. Teníamos que despejar la ladera del Imperio Austrohúngaro. Era extremadamente peligroso, pero por suerte era parte de los Arditi. Pero desgraciadamente Mateo no. Él tenía que esperar a que yo fuera con todo el pelotón a despejar toda el área. ¿Has pensado en que podrías cambiar el sentido de tu vida solo porque lo dices tanto? ¿En que estás destinado para cosas tan grandes como tú y que ni siquiera sabes cómo son esas cosas? ¿O que tú y tu círculo de amistades más cercanas están destinadas a la gloria? ¿Que deberían hacer algo para ser esas personas que creen que están hechos para eso? Por otro lado, mírate. ¿Quieres que haya una persona para ti que sea como un hermano de sangre? Que esté ahí para hacer todas esas locuras y que se ayuden tanto que parezcan que son una familia. No hace mucho estuve analizando varias cosas que pasaban por el internet y te encuentras que las personas pueden estar muy al pendiente de lo que sucede en la vida de los demás, que simplemente olvidan que tienen una. Que ni siquiera les importa hacer contenido de cosas que suceden y ni siquiera son de relevancia, que generan drama entre ellos sin importar que sea relevante, tanto para ellos como para ti que lo estás viendo, pero que solamente se perjudican para crear contenido. Mientras más me acercaba a la cima y despejaba la montaña, llegaron aviones enemigos. No podía dejar que explotaran la montaña, tenía que proteger a Mateo de ellos. Pero aún tenía que llegar a todos esos cañones antiaéreos. Era complicado pasar entre tantos enemigos. Sentía que en algún momento podría quedar ahí, pero sentía más miedo que Mateo muriera en esa colina, por lo que me las ingenié para llegar a esa cima. Ya con el cañón en mis manos, empezó la verdadera masacre. Empezaban a llegar aviones por el horizonte y solo los derribaba, hasta que se escucharon unos proyectiles que se acercaban a mi posición. Estaban destruyendo toda la montaña para que no podamos llegar al cuartel en donde se estaban refugiando. Toda la maldita montaña se estaba desmoronando a mis pies. Por un momento pensé que estaba muerto y me había despertado en el mismo infierno, pero parecía que no era muy diferente. Nos habían sepultado en toda la montaña, por lo que no veía a mi pelotón ni a más soldados, por los que tuve miedo por Mateo. No sabía dónde estaba, ya que él se había adelantado para atrapar el cuartel enemigo, por lo que sabía es a donde se dirigían. Siempre tenía en la mente que había escapado de los proyectiles, pues no encontraba su cuerpo, por lo que era una buena señal. Estando en la universidad, en momentos tenía momentos de locura. Es quizás algo común en esa etapa de la vida, por lo que era normal para mí escuchar a mi amiga decir que fuéramos de peda o a visitar lugares. A veces aceptaba, otras veces sí me daba flojera, pero por lo regular no iba por flojera, si se podría decir, pero siempre era casi la misma rutina. Me decía dónde estaba, con quién estaba, pero había un momento en el que me decía que le había pasado algo crítico, donde me preguntaba, ¿por qué no fui? ¿Por qué mi flojera hizo que no fuera? Realmente me sentía culpable, no tenía información de ella en horas hasta el otro día, siempre pensando en que no había pasado nada, siempre me decía que todo salió bien, pero que se habían pasado cosas turbias.
hasta que en algún momento me dijo la verdad, que sí pasaban cosas malas, pero que pensaba que se las merecía. Iba por la zona de guerra viendo fantasmas, viendo tantos cadáveres que tenía miedo de encontrarme a Mateo en uno de ellos. Ahora sí sentía miedo. En todas las batallas no había sentido ese miedo. Te entrenan para que no puedas sentir compasión por el enemigo. En toda la guerra es eso. Un conflicto en donde tienes que matar o te matan. Pero en ese momento sentí miedo de verdad. Sentí que le estaba fallando a mi hermano mientras me dirigía al cuartel, encontrándome a soldados italianos en el camino, ayudando a despejar todas las áreas hasta que llegué al cuartel donde estaban atrincherados los pocos que quedaban. Todos ellos en un cuartel de mierda, por lo que decidimos asaltarlo. Acabamos con todos en el lugar, pero John seguía sin encontrar a mi hermano. Recuerdo una escena muy especial, si se podría decir, de una peda a la que fui. Estábamos en una terraza, mi amiga y yo, y más personas en la fiesta. Fuimos a dejar nuestras cosas a un cuarto de abajo y estábamos hablando de cómo nos sentíamos en ese momento, de todo lo que estábamos haciendo. Yo solo sentía que no estaba haciendo nada de mi vida en ese momento, ¿sabes? Me sentía estancado y de vez en cuando me sentía de la misma manera. Estancado en una parte de mi vida, pero me dijo, eres una gran persona y tienes potencial, solo necesitas creer más en ti y creer en lo que estás haciendo, porque en verdad estás haciendo grandes cosas. Y después me abrazó. Quizás no fue mucho, pero en ese momento sentí que era ese cariño de hermano que una persona ajena te puede dar. Además de que momentos después cacheteó a su hermana para que despertara de ese coma etílico en el que estaba. Fue una de las cosas que aún se me quedaron muy grabadas, ver esa gran diferencia de conductas. Fue realmente extraño. Había una salida trasera del cuartel y ahí un sitio de una explosión. Y allí estaba, entre todos los cuerpos, mi hermano gemelo, Mateo. Aún recuerdo cómo estaba, cómo es que me culpé de lo que le había pasado. No podía creer que en la mañana lo había saludado y ahora ya no estaba conmigo. Todavía recuerdo ese campo a la perfección, lleno de cenizas y de cuerpos de soldados italianos. Y, como si le hubieran cargado, ahí estaba Mateo. Dicen que perder a una persona cercana a ti te genera una depresión enorme, que sientes un shock en la vida donde todo cambia en un instante. Quizás algo de lo que las personas a veces tenemos miedo, de perder a alguien por no entender que en algún punto de nuestras vidas podemos morir. Querer burlarse de la muerte y pensar que nunca podrás morir, pero es realmente algo que sucede en nuestra realidad más seguido. ¿Y ahora qué sigue? Es la pregunta que quizás muchos nos preguntamos después de sucesos que nos marcan. ¿Cambiar? No volvió a cumplir años, pues yo sigo aquí aún. Pero, ¿quién decide estas cosas? Todos cambiaron, no solo por lo que perdieron, sino por lo que aprendieron. Esa generación, mi generación, se le llamó la generación perdida. Un conflicto de escala mundial donde muchas familias quedaron destrozadas después de lo salvaje que es la guerra, después de una lucha donde muchos perdieron la vida y pocos ganaron. Pero el mundo cambió, todos cambiamos, y ahora parece ser que estamos regresando a esa época, en donde todo se impone, o sencillamente nunca cambió la humanidad y solo estamos condenados a seguir un círculo vicioso hasta que nos terminemos matando entre todos. Esta historia solo nos muestra de lo que es capaz el ser humano, de lo que es capaz de hacer por sus creencias, por todo lo que quiere y sobre todo que dejamos atrás a todas esas personas que les hicimos daño, que vivimos recordando que somos seres que sienten y tenemos que vivir con las decisiones que tomamos. Te podría decir que perder a alguien en la familia es doloroso, pero es más doloroso ver todo ese proceso, ver cómo poco a poco caen en la miseria, ver cómo es que de un momento a otro estaban bien y al otro ni siquiera sabes si en verdad siguen ahí, y cómo es que todo llega a pasar en cuestión de segundos. Creemos que somos eternos, pero solo piensa en todo el tiempo que ha pasado y todo lo que has hecho. Piensas que fue hace mucho, pero el tiempo no perdona. El tiempo es tan rápido que de repente estás trabajando y ya no estudiando. Tus metas son otras. Empiezas a aceptar la vida que tienes, los compromisos que ahora tienes que afrontar. Ya no tomas tantos riesgos y ves con otros ojos todo lo que sucede en el mundo. Pero ves el tiempo y ves a todas esas personas que estuvieron contigo. Todas esas personas que en diferentes etapas de tu vida te ayudaron a lograr victorias o
que murieron todos. No de forma literal, pero que obtuvieron una derrota. Por momentos, quisiera pensar que eran los Arditi, o que somos los Arditis, si es que se puede decir eso. Una fuerza de élite que nunca se rendía, que siempre estaban dispuestos a llegar a la victoria, a pesar de tener todo en contra. Es quizás algo de lo que podemos decir que muy pocas personas tienen el privilegio de tener ese pequeño grupo en la actualidad. Y como te lo dije al principio, pueden ser 2 o 3, pero lo que importa es que están juntos. Te preguntarás, Avanti Saboya, ¿qué significa? Pues es realmente avanzar a Saboya. Una guerra que realmente destruyó a todo el mundo. Espero te haya gustado este capítulo y recuerda compartirlo con tus amigos para que podamos ser más en esta gran comunidad. Moklas te ha hablado.